entendieron, qué necesitan que les explique para explicárselos sobre cosas concretas. Porque creo que el documento estaba claro, pero pues hay personas que de pronto no lo lograron entender y les generó alguna inquietud. Entonces la idea es que me las presenten para aclarárselas. Y Yo, segunda parte, procederé a revisar el ejercicio para que lo proyecte. Revisamos ejercicio por ejercicio, miramos cómo está y luego planteamos la fecha y la hora límite para que lo suban a la plataforma para procederlo a calificar. Esa será la dinámica del día de hoy. Entonces, la palabra la tienen ustedes. profe, yo tenía una pregunta acerca de de las medidas de frecuencia, pero las del trabajo, porque en el documento hay una parte en la que dice que para la interpretación de si es incidencia o prevalencia, tiene que ser una medida de frecuencia, pero que esta esté relacionada como enfermedades del trabajo. Entonces, digamos, si el denominador era menor que el numerador, este era incidencia o prevalencia, o si el resultado se acercaba a uno, era uno de los dos. No tanto por si si este se relacionaba como con la ecuación, sino que era como con esas dos condiciones. Bueno, la pregunta concreta es cuál son usted para darte respuesta. Pues como, por lo menos con con el primer ejercicio, No, no, pero no, antes de pasar a los ejercicios, primero aclaremos el contenido del documento, porque creo que están leyendo mal. En el documento yo les coloco allí unos elementos para diferenciar, ¿no es cierto? Y les digo que ese tipo de medidas es muy frecuente en las enfermedades relacionadas con el trabajo, pero no digo que es exclusivo de las enfermedades relacionadas con el trabajo, o sea, que es donde más se da, pero se puede dar en cualquier tipo de enfermedad, infecciosa o crónica o del comportamiento. La mayoría de las enfermedades relacionadas con el trabajo tienen que ver con el comportamiento, porque las enfermedades laborales o los accidentes laborales en su mayoría son causadas por descuido de la persona, o sea, por hacer cosas que no se deben de hacer. Entonces ahí entran las enfermedades del comportamiento. Entonces, eso lo que dice el documento no es que sea exclusiva, sino que es más frecuente allí, pero se puede dar en cualquiera de los tipos de enfermedades que explicamos la clase pasada o antepasada, la primera, cuando hablamos de las enfermedades sobre las cuales tiene aplicación o acción la epidemiología. Ya. Esa diferenciación que les coloco allí, que se la resalté en negrilla, ¿ya? Porque son las medidas que se pueden presentar a confusión: la incidencia de enfermedad poco frecuente y la prevalencia de periodo, ¿ya? Y en el ejercicio hay varias, por el taller hay varias medidas que se pueden prestar a confusión para definir cuál de las dos es. La operación no tiene problema, porque si ustedes ven, todas son el mismo procedimiento: dividir algo sobre algo. En algunos casos tienen que calcular la población media, en otros casos la población media ya está dada, ¿ya? Pero en todos los ejercicios, en los 4 ejercicios que hay allí, la operación que hay que hacer es una división, ¿no es cierto? No hay operaciones diferentes en ninguno. El asunto es, cuando yo hago esa división y me están dando un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, en el cual debo de utilizar como denominador población media, ¿con cuál de las dos medidas me quedo que pueden generarme confusión? Si con la prevalencia de periodo o con la incidencia, que la pueden dejar como incidencia o incidencia de enfermedad poco frecuente, que es como se llama, pero al fin y al cabo es una incidencia.
Entonces, por eso en el documento les coloqué esas dos formas para que lo pudieran diferenciar y tomaran la decisión más adecuada. Y les di dos maneras. La primera era comparando el numerador con el denominador. Pero para poder aplicar cualquiera de esas dos formas para definir qué medida es muy importante que tengan claro cuál es el concepto de enfermedad poco frecuente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir enfermedad poco frecuente? Es aquella en la cual tengo que esperar un periodo de tiempo largo para encontrar algunos casos de esa enfermedad. Como el periodo de tiempo se alarga, la población cambia, entonces los que se inventaron esta vaina o los que definieron sobre esto dijeron, mire, la mejor manera de calcular la media frecuencia de la enfermedad cuando los periodos de tiempo se alargan es tener un promedio de la población. Por eso nos dan una población inicial, una población final. Inicial es cuando arranca el periodo, final cuando termina el periodo, se suma y como es un promedio, ¿por qué se divide por dos? Porque tengo dos datos, el principio y el fin. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo ese periodo de tiempo largo y calculo la población media y luego miro el numerador, o sea, el número de casos y lo comparo y si veo que ese número de casos es muy pequeño comparado con el denominador, que sería la población media, pues de entrada me está diciendo que ese evento, que esa enfermedad, que esa situación es poco frecuente. Entonces me voy por el lado de la incidencia. Pero si cuando usted hace esa comparación, cuando ya calcula la población media y compara el número de casos con la población media y usted ve que ese número se acerca o se aproxima o se aparece al denominador, ya de entrada le quiere decir que eso no es poco frecuente. Entonces ya estábamos en el caso de la prevalencia. ¿Ya? Esa es la primera forma. La segunda forma es mirar el resultado. Pero si ustedes vieron en la parte inicial del documento de lectura, les hablo de que las medidas de frecuencia de la enfermedad que vamos a utilizar se llaman proporción. Y las tres que estamos enseñando allí o que estamos discutiendo allí, las tres son proporciones. ¿Ya? Es importante tener claro esas tres características de las proporciones que están allí. Yo se las refresqué, pero eso se los enseñaron a ustedes desde que en la escuela o en el colegio les enseñaron fraccionarios o quebrados, porque al fin y al cabo lo que tenemos allí es una fracción, ¿no es cierto? Y eso también se les debió haber enseñado, los que vieron el semestre pasado biometría, porque cuando uno habla de biometría y de medidas, tiene que hablar de las proporciones y vuelvo y lo recuerdo. Entonces yo ahí les coloqué tres características que son básicas y fundamentales de las proporciones, que las deben de tener claras para poder diferenciar una proporción de cualquier otra medida. ¿Ya? Una de esas características es el resultado que me da la proporción. ¿Ya? Y dice que el resultado de la proporción siempre va a oscilar entre 0 y 1. Ojo, dice oscila, no dice que es 0 o 1. Lo que esté entre 0 y 1 es el valor de la proporción. Isabela, ¿por qué te fuiste? Isabela Cañaveral. Bueno, como usted me hizo la pregunta, yo le voy a hacer una contrapregunta para que me entienda lo que le va a terminar de explicar. Si los resultados de las proporciones oscilan o varían entre 0 y 1, y la proporción es la división de una parte con un todo, ¿cuándo el resultado de una proporción será 0? Profe, ¿puedo responder yo? Claro. Profe, ¿eso indicaría que hay una ausencia de la enfermedad? ¿Por qué? Pues
Profe, es de solo el valor de la proporción que varía entre 0 y 1. Eso es lo que dice el documento. La pregunta es ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Profe, no sabría darle un porqué. ¿Quién se le ocurre la respuesta? Porque eso es importante para poder entender y poderte darte bien la respuesta a tu inquietud, Isabela. Porque todavía no llegaba la respuesta. Estoy, digamos, ambientando la respuesta que tú me das, que es la pregunta que tú me haces, pero tienen que entender eso para poder que me entiendan la respuesta. Se supone que deben de tener la calculadora a la mano, ¿sí o no? Entonces, hagan un ejercicio sencillito. Primero le quitan la tapa a la calculadora. ¿Listo? Luego se la colocan por la parte de atrás de la calculadora, para que no se les vaya a perder la tapa. En la parte superior derecha hay un botoncito que dice OM. Lo hunden para poder prender la calculadora. ¿Ya hicieron ese ejercicio? Sencillo, no necesita mucha neurona. Ahora jueguen con la calculadora a ver cuándo el resultado de un cociente de algo les da 0. Cuando el denominador es mayor, profe. Dame el ejemplo de lo que estás haciendo. Es que no sé si yo le entendí bien, pero que el resultado se aproxime a 0. No, ¿Era lo que usted dijo? sea 0, 0, 0, Ok. 0.0000000. Profe, pues Es una cosita así redondita. ¿Cómo? 0 dividido 1. ¿Y si lo dividís 2? No, profe, o sea, Pues obviamente también va a dar 0. ¿Va a dar qué? 0. ¿Y si lo divides entre 200? También va a dar 0, profe. Entonces, ¿por qué la proporción arranca en 0? Porque el primer número que se coloca son la población infectada, Entonces, ¿por qué nos o la da población 0? que tiene el problema, Santiago, ¿por qué entonces nos daría 0? por la ausencia de la enfermedad. Porque no hay casos, no hay enfermos. Yo no puedo tener una proporción negativa. Yo en una población no puedo tener menos 5 enfermos, ni menos 10 enfermos. Lo mínimo que puedo tener yo es 0 enfermos. Por eso las proporciones arrancan desde 0. ¿Ya? 0 significa ausencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el numerador, que es el número de casos, es 0. Si usted divide 0 sobre cualquier número, siempre le dará 0. O sea, si usted divide 0 casos sobre cualquier tamaño de la población, le va a dar 0. Por eso las proporciones arrancan desde 0. Juan Sebastián, ¿y por qué será 1? ¿Y por qué llegará hasta 1? Sí, el único Juan Sebastián que veo ahí es hasta vos. Divida 1 sobre 200 personas. ¿Le da 1 o cuánto le da? No, profe, porque toda la población... Espérate, Santiago, espérate. No da 1. Ahora sí, Santiago. Porque, o sea, daría 1 si toda la población que estamos midiendo tiene la enfermedad. O sea, para cuando que usted divide un número 200 sobre él dividido mismo, 200. siempre nos va a dar 1. 1 sobre 1, 100 sobre 100, 500 sobre 500, 1000 sobre 1000, siempre le va a dar 1. Por eso los valores de las proporciones oscilan entre 0, ausencia de la enfermedad, y 1, toda la población se enfermó. Yo no puedo tener proporciones ni menores de 0, o sea, negativas, ni mayores de 1. Porque lo mínimo que puedo tener yo, 0 enfermos,
o toda la población se enferma. ¿Ya? De ahí la importancia de esa segunda característica que les doy ahí para que diferencien si es incidencia o es prevalencia, para que me entiendan si el resultado tira hacia 0 o si tira hacia 1. ¿Por qué? Porque los resultados límites de las proporciones son 0 o es 1. Cualquier valor que esté en ese rango es el valor de la proporción. En el documento que tienen de lectura es lo que está en negro. Si ustedes ven, al bajito les coloqué una cosa en rojo. Eso que les coloco en rojo es cuando yo la proporción la vuelvo un porcentaje para expresar magnitud de la enfermedad y lo multiplico por 100. Esa condición tercera, que si el valor tira hacia 0 o tira hacia 1, solamente se aplica para las proporciones. O sea, cuando usted todavía no ha multiplicado por 100 el resultado. No se vayan a fijar sobre el porcentaje porque ahí no se puede aplicar eso. ¿Me hago entender? Entonces solamente vamos a mirar el resultado que en el documento está en negro, no el que está en rojo. ¿Ya? El que está en rojo es otra opción de interpretación de la medida de frecuencia de la enfermedad. Entonces ahora sí viene tu respuesta, Isabela. Esas dos opciones que hay allí, yo las aplico para poder identificar qué medida de frecuencia de la enfermedad es de acuerdo a comparar numerador con denominador o el resultado. Si tira hacia 0, me está indicando que es una enfermedad poco frecuente. O sea que sería una incidencia. Pero si el resultado tira hacia 1, hacia la derecha, entonces ya no sería una incidencia, sino una prevalencia, pero de periodo. Ojo, eso solamente lo vamos a aplicar para diferenciar entre incidencia y prevalencia de periodo. ¿Ya? Recomendación mía. Antes de definir qué medida es, hagan la operación. Todas son exactamente lo mismo, todas son una división. Solo que en unos ejercicios hay que hacer un paso adicional, que es calcular la población media. ¿Ya? Pero todas hay que hacer una división. Una vez hagan la división, miren el resultado, ¿ya? Y ya con eso definen si es incidencia o es prevalencia. Pero vuelvo y repito, eso solo aplica para los casos en los cuales tengo población media. La otro tipo de prevalencia es la prevalencia de punto. ¿Qué diferencia tiene la prevalencia de punto de las otras dos medidas? Que en la prevalencia de punto no hay periodo de tiempo, no hay lapso de tiempo, por ende no hay población media. ¿Ya? La prevalencia de punto es como tomar una foto. ¿Qué encuentro yo en ese momento? Entonces, cuando yo no tengo población media o no tengo que calcular población media, estamos hablando de una prevalencia de punto. Y esa prevalencia de punto sí no me interesa si tira para la izquierda o para la derecha, si tira hacia 0 o hacia 1, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque ahí no hay lapso de tiempo. ¿Ya? No tiene población media. Se calcula sobre la población en la cual yo hice la observación o la medición. Ejemplo, en este momento, en esta sala hay 41 personas, 42 conmigo, pero yo no me voy a contar. Hay 41 personas, ¿no es cierto? Esa será la población. Levanten la manito o coloquen una manito de las reacciones. ¿Quiénes de los que están en este momento en clase fuman? Pongan una mano allí. El que fuma o la que fuma. ¿Ya los contaron los que levantaron la mano? ¿O los que colocaron una mano allí? María Andrea C., ¿cuántos contaste? Que tengan la mano levantadita
o que colocaron un emoticón como este que les voy a colocar yo. ¿Cuántos hay? 1. No hay ninguno, ese es el mío. Dije que yo no contaba. ¿Cuántos hay? Profe, 0. 0. ¿Cuál será la prevalencia de punto? Ninguna. 0. 0, porque no hay personas que fumen, aparentemente. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver si estoy ante un claustro de las Santísimas Adoratrices. ¿Cuántos de los que hay aquí, de los 40, ya quedaron 39 porque fue 1? Bueno, ya volvió. ¿Cuántos de los 40 que hay aquí toman bebidas alcohólicas, llámese cerveza, aguardiente, ron o cualquier cosa? Levanten la mano. Por ahí apareció 1, 2. Vaya contando, María. 3. Los demás ni bailan ni hacen nada. Se la pasan rezando y estudiando epidemiología. ¿Cuál será la prevalencia de punto? 13, profe. 13, profe. 13. ¿Cómo llegaste a ese valor? Perdón, profe, hay que dividirlo. En 13 sobre 40. ¿Cuánto le da? 30%. 0.32. Como proporción. 0.32. 0.32. Esa es la prevalencia de punto de consumo de bebidas alcohólicas en este grupo. Es lo que yo identifico en un momento. Pero vamos a hacer otro ejemplo a ver si esto nos cambia. ¿Cuántos de los que hay acá? Jessica, baje la manito. ¿Cuántos de los que hay acá, de los 40 que hay acá, tienen novio o novia? Profe, no sé bajar esa mano. Espera que ella se le cae sola. ¿Cuántos de los que hay aquí tienen novio o novia? O sea, novio las mujeres, novia los hombres. Muchachas, solamente Amy, los demás están solteros y solteras, aprovechen. Dos, ¿cuánto le dio la prevalencia? No, profe, hay 11, no 2. Bueno, entonces sume divida 11 sobre. Yo vi 2 nomás, no vi más. Entonces, si contó 11, hágale, divida. 27. ¿Cuánto da? 0.27. 0.27. Y la última. ¿Cuántos se bañaron esta mañana para venir a clase? Yo estoy viendo una sola mano. Isabel, usted no se bañó, ¿no es cierto? Pero prenda el micrófono porque no se le escucha nada. Sí, profe, yo sí me bañé. ¿Y dónde está la mano levantada? Abajo dice reacciones. Cuando usted llega a las reacciones... Profe, hay 13 manos levantadas. Los demás no se han bañado. Yo tengo la mano levantada, profe. Yo no la veo. Bueno. ¿Cuánto es la prevalencia de punto? 0.32. 0.32. Eso es una prevalencia de punto. Y no me interesa si tira hacia 0 o tira hacia 1. ¿Ya?
¿Por qué? Porque no hay lapso de tiempo. Miren que ahí no estoy calculando población media. Es al número de personas o de individuos o en la población que en un momento dado yo tomo o hago una medición de algo. ¿Cómo quito esa Esa, mano, profe? déjela que ella se le quita sola. ¿Ya? Ahora, esa prevalencia de punto no la tienen que diferenciar con nada, porque es aquella en la cual no se les da lapso de tiempo. En la que pueden tener dificultad, ¿ya? Es en la incidencia y en la prevalencia de periodo. ¿Por qué? Porque ahí estamos trabajando con población media. Y ahí es donde deben de tener en cuenta las dos características o las dos formas de diferenciar. Ahora sí te queda claro, Isabela. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y ojo, pero no solamente son para enfermedades del trabajo. O sea, es más frecuente allí, pero se puede encontrar en cualquier enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud sobre la lectura? Bueno, si no hay inquietud sobre la lectura, pasemos entonces a la segunda parte de la actividad del día de hoy. Recuerde que este taller se hace en grupos y la idea es que empecemos a revisarlo. El grupo que quiera presentar está en la pantalla disponible para que comparta su ejercicio, para revisárselo, para saber si le está quedando bueno o no. ¿Quiere? ¿Cómo? Mi grupo, profe. Ahí está disponible la pantalla, está la tecla verde disponible, usted comparte su ejercicio y nos lo explica y miramos qué pasa. El primero nomás. No sé si están viendo mi pantalla. Estamos viendo que está abriendo un poco de cosas. Sí, una carpeta, profe, un momento. Ahora sí abre el ejercicio. Bueno, profe, pues... Pero todavía no no ha sé si... abierto. ¿No? Todavía no ha abierto. O al menos yo solamente veo que dice taller de epidemiología y hay otras carpetas que dice apuntes, diapositivas, videos, etcétera. Ya, a ver, yo lo vuelvo a compartir. Ahora, Ya, ahora sí ya abrió. Miremos el primero. bueno, profe, el primero dice... Léelo primero y luego nos explicas qué hiciste. Bueno, profe, aquí en el primero dice que en la ciudad de Cali, cuya población media es de 2.300.000, esto quiere decir de que aquí ya no tendríamos que hacer la fórmula de población media, porque ya no la están dando. Se presentaron 453.678 casos de dengue en el año 2019. Bueno, entonces como usted nos dijo que primero realicemos pues la operación y después sí respondamos si es incidencia o prevalencia. Es la mejor forma para que no se vayan a equivocar. Exacto, profe. Entonces, bueno, aquí la fórmula pues de incidencia es número de casos sobre población total. Entonces, el número de casos que se presentaron pues de dengue es de 453.678 dividido sobre 2.300.000. Eso es igual a 0, 1 lo multiplicamos pues por 100 y eso nos da 19,7. Entonces, pues aquí podemos observar, yo lo veo desde las dos formas para verificar si incidencia o prevalencia. 0,19 está más cerca a 0 que a 1. Entonces, pues por ende sería incidencia. Y si lo comparamos en el lado de los numeradores con denominador, 453.678 está muy lejos, o sea que es menor que 2.300.000. Entonces, podemos decir de que es incidencia. Y pues en la interpretación dice que en la ciudad de Cali existe una incidencia del 19,7% en los casos de dengue en el año 2019. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que nos está explicando la compañera? Pero no lo quite. Ay, perdón, profe, o ya algo que ya. haya hecho diferente y que crea que la respuesta sea diferente.
Profe, yo solamente lo dejé, por ejemplo, pues sí me dio el mismo valor, pero yo lo dejé en 0,19. Y ahí donde me da la multiplicación por 100 lo dejé en 19%, pero pues a la compañera le aumentó un numerito más ahí, no A sé. ver, su La merced, equivocada soy yo. alguien me hacía anoche una pregunta, yo no sé de qué curso era, pero hay unas normas y unas reglas universales de aproximación que ustedes deben de tener en cuenta, ¿ya? Y las normas dicen que si el decimal que usted va a aproximar es igual o mayor a 5, lo debe de subir al número siguiente, ¿ya? Y si es menor de 5, se deja, no se aproxima, se quita. En este caso, como ella utilizó el tercer decimal es 7, es mayor de 5. Entonces, es muy diferente decir 19% a decir 19,7%. ¿Ya? Entonces, les recomiendo, trabajen, si lo van a multiplicar por 100, trabajen con 3 decimales, porque al multiplicar por 100 siempre la coma me va a quedar en el tercer lugar, ¿ya? Y es diferente. Eso, a ver, yo no le voy a poner talanquera para la nota de revisión, pero sí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, porque dependiendo de la carrera que ustedes están estudiando, ¿ya? Si es enfermería, si es medicina, que es donde más se da esto. Cuando usted formula un paciente o le va a aplicar una dosis de un medicamento a un paciente y lo primero lo calcula como una proporción y luego lo va a llevar un porcentaje para saber cuántos centímetros le tiene que aplicar. Si usted le quita 7 milímetros, le está disminuyendo la dosis. Entonces es para que lo tengan en cuenta para su vida profesional. Yo en este momento no le voy a poner problema, exacto, pero es muy importante que a ustedes no se les olvide eso, porque es que esto lo van a estar manejando permanentemente, no como medida de frecuencia de la enfermedad, sino como dosificación de un medicamento o administración de un medicamento a un paciente, ¿ya? Entonces, muchas veces si le quitas 0,7, ya le estás quitando, le estás dando menos dosis al paciente del medicamento, de la cantidad que requiere para el tratamiento de su enfermedad. Ese sería como el análisis que yo le haría, ¿exacto? Para que lo tenga en cuenta. Ahora, hay dos cosas que deben de tener en cuenta. Usted puede escoger cualquier de las dos formas de interpretación. Ella escogió la segunda, llevándolo a porcentaje, está bien. Pero el que lo quiera expresar o interpretar como proporción, o sea, como 0,197, también está bien. No es necesario hacer las dos, ¿ya? O no es necesario hacerlo como proporción. Si usted lo quiere hacer como proporción, está perfecto. Si lo quiere interpretar como porcentaje, como lo está haciendo ella, está bien. Si quiere hacer las dos, no le va a aumentar la nota. ¿Estamos? En este caso, ella escogió una de las dos y está bien interpretable. ¿Estamos? Ahora sí puedes dejar de compartir, su merced. Profe, y si yo lo aproximé ¿Y lo aproxima a cuánto? a 0,2. Tampoco hay problema. Le estoy diciendo que en mi caso yo no le voy a poner problema por eso, porque está bien aproximado. ¿Ya? Está bien aproximado porque estás utilizando adecuadamente la norma de aproximación. ¿Listo? Pero ténganlo en cuenta en las áreas de la profesión que ustedes están estudiando, porque eso sí lo tienen que manejar muy a diario, y una aproximación mal hecha puede generar una consecuencia que uno no espera. ¿Estamos? Pero para efecto del trabajo yo no les voy a, pues no me voy a hacer como tan estricto en esa parte. ¿Listo? Bueno, ¿quién presenta el segundo? ¿Nadie lo quiere presentar? Profe, mi grupo. Estamos esperando, tienen la pantalla libre, el botón verde está desocupado. Ahí se ve. Está acá, ya cargó.
Pues en esta nosotras le hicimos de prevalencia de punto porque no, o sea, Pero ya ahí no da una... lee primero el ejercicio para poder entender el por qué. listo, profe. Ujú. En un estudio de agudeza visual y de la frecuencia de ciertas enfermedades oftalmológicas, se encontró entre 2.477 personas de 58 a 85 años De que habían 54, de 52. 52 a 85 años. Habían 310 que padecían de cataratas, 156 de degeneración muscular senil y 67 de Macular, muscular no, macular. macular senil, qué pena, profe, y 67 con retinopatía diabética. La medida de frecuencia que calculamos fue prevalencia de punto, Espérate un momentico. ¿Por qué dicen que es prevalencia de punto? porque en esta no hay una población media, sino que ya está como algo estipulado, por decirlo así. Entonces, pues, ¿Sí les profe, queda claro eso o no? Bueno, sigamos pues. bueno, profe, ¿les leo de cada una de las enfermedades o con una sola? ¿Cómo hiciste? Pues las sacamos aparte cada una. Sí, Por lo porque, menos en cataratas, ajá. la prevalencia de punto, pues nosotros tomamos el número de casos de la enfermedad, que son 310, sobre la población, que son 2.477. En esto nos dio el resultado 0,12 por 100, que fue igual a 12%. Pues nosotros en los ejercicios le quitamos el decimal. Entonces, pues eso es lo que nos falta acomodarle, profe. A En la ver, interpretación, en la interpretación hay algo que está mal. ¿Qué medida estás interpretando? sí, aquí es la prevalencia de punto. Me faltó el Exacto, punto. ¿ya? Porque Sí, calculas una cosa y estás interpretando prevalencia de manera genérica. Entonces hay sí, que tener profe. en cuenta que la interpretación es sobre la medida que ustedes calcularon. ¿Listo? Por eso la Listo, profe. primera pregunta es esa. Que la pueden contestar de segunda, una vez hagan la operación. ¿Listo? Entonces, esas dos cositas las organizan. Y así mismo hicieron las siguientes, me supongo. Sí, señor, todas tres. Listo. Ujú. Bueno, ¿alguna inquietud, pregunta de cualquiera de las otras personas sobre ese ejercicio? Bueno, el tercero. Nuestro grupo, profe. Hágale, vayan subiendo mientras yo hago aquí una cosa en la plataforma. ¿Ya cargó o no? Es que estoy aquí parametrizando una cosa.
Listo, profe. Espérate un segundito que ya estoy terminando aquí para mostrarles una cosa ahorita. Vaya hablándonos mientras tanto. En el tercer punto dice que a lo largo de un periodo de 5 años se produjeron 354 casos de infección en piel en la población masculina de la vereda del Ensueño. El número de hombres en la vereda era de 18.500 al comienzo del periodo y al final fueron de 21.500. Entonces, ahí hice la operación. Primero buscamos la población media, que dio un total de 20.000. Luego se hizo la fracción, que eran de 345 personas, se lo divide entre 20.000, y eso da un resultado de 0,017. Luego se lo convierte a porcentaje y nos dio un resultado de 1,7. Entonces, espérate un momentico, que ya paso a mirar porque no estoy mirando la pantalla. Listo, profe. No, pero no la vayas a dejar de compartir. Bueno. Listo, ya ahora sí siga. Es que estaba parametrizando una cosa. Ahora sí explica, Matías, bien. Aquí primero buscamos la población media. Entonces, población inicial y luego población final. Entonces, población inicial fue de 18.500 y población final de 21.500. Lo dividimos entre 2 y nos dio una media de 20.000. Luego hicimos la fracción, que fueron 345 personas, sobre la población total, la población media de 20.000. Y eso nos dio un resultado de 0,017. Luego lo multiplicamos por 100 y nos dio un porcentaje de 1,7 en magnitud. Entonces eso nos quiso decir que pues se aproximaba más a 0. Entonces identificamos que pues era una incidencia de la enfermedad, pero de incidencia de la enfermedad